agradezco a la doctora Cintia Flores el estar aquí con nosotros para explicarnos cuál es la problemática que presentan los jóvenes médicos en nuestro país. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. A ver, ¿y cuál es la problemática que les aqueja y por lo que ya están justificadamente dando un punto de alarma a la sociedad mexicana y a las autoridades? Bueno, contextualizando la medicina o la formación médica, normalmente, bueno, comienza en las aulas, son de 5 a 4 años que se está en las universidades, después se hace un año en hospitales, que es el internado médico de pregrado, y para completar esta formación, y más que nada el requisito de titulación como médico general es el servicio social, que es la principal demanda que se está haciendo el día de hoy o en estos momentos. El hecho más reciente y lamentable que se aqueja como gremio es el fallecimiento del doctor Eric. Él era un pasante de servicio social en Durango. Estaba atendiendo a un paciente justo cuando fue asesinado, pues, a quien le daba esta atención. No es la primera vez que se hacen marchas, no es la primera vez que se hacen pliegos petitorios, no es la primera vez que se hacen paros. Sin embargo, estos hechos se siguen repitiendo y no hay sobre todo estas acciones preventivas para garantizar seguridad. Y también algo que nos hemos dado cuenta y que es algo que estamos pidiendo es el incumplimiento de normas oficiales, de leyes generales. La norma oficial mexicana 009 es la que rige específicamente al servicio social en medicina. Ajá. Y hay mucho incumplimiento alrededor de ello. Entonces, básicamente es el pedir seguridad, el garantizar el bienestar de quienes continúan en esta etapa formativa y básicamente que se haga el cumplimiento como es debido de la norma oficial. Okay. Ahora dime, doctora, si me permites, ¿hay alguna idea, y perdón porque haga preguntas, a veces esas cifras no se tienen en la cabeza todo el tiempo, pero ¿hay algún aproximado de cuántos jóvenes están en estos momentos corriendo un riesgo en la República Mexicana? Oye, tengan o no evidencia Sí. de violencia, potencialmente cuántos muchachos están ahorita en esa situación. Sí, desgraciadamente no hay cifras que sean transparentes, no hay instancias que cumplan también con estas cifras, pero aproximadamente son 15,000 estudiantes de medicina que se encuentran en esta etapa y de los que son médicos pasantes, aproximadamente el 70%, si no es que es un poco más, son los que están en plazas rurales. En plaza. ¿Quién los asigna? Ahora, aquí juegan tanto de universidades públicas como de privadas, ¿es correcto? Sí, absolutamente todos Todos. tienen que pasar por esas etapas, no Okay. hay nadie que no lo haga. ¿Quién les asigna la plaza donde tienen que ir como servicio, como práctica? Bueno, esto es como un balance, un trabajo en equipo entre instituciones de salud y las instituciones académicas o educativas. Uh-huh. Hay una oferta general donde las instancias de salud, ya sea Secretaría de Salud, sea Instituto Mexicano del Seguro Social, saca su listado de plazas y al momento o la forma en que se elige siempre es por promedio. Uno va teniendo sus calificaciones, hay una lista, pues no sé si son 100 alumnos del 1 al 100, dependiendo del promedio, siendo el primero el más alto, y pues elige la plaza que más le sea gustosa. Ya. Y los últimos, pues ya se aguantan y la autoridad les dice dónde van, ¿no? Sí, sí, Por, constantemente han hecho esta pregunta. La realidad es que si eres de los primeros lugares, o sea, no se escogen estas plazas en zonas rurales, casi siempre pues sí, son plazas más cómodo. más cómodas en la urbanidad, en Claro. docencia, en investigación, evidentemente por el miedo también y la falta de garantía de esta seguridad. ¿Desde cuándo, Cintia, comienzan a presentarse esos problemas con los muchachos, con los médicos? ¿Desde cuándo empezaron a sentir que ya me dijeron que ya está, se puso grueso, ya fulanito de tal, de allá en Torreón, o allá en Tamaulipas, o allá, bueno, toda la República, ¿no? O allá en Guerrero, o sea, ¿desde cuándo empiezan a presentarse esas situaciones? Desgraciadamente, desde que entras a medicina, son cosas que te dicen que van a suceder. Prácticamente es como una normalización a la violencia increíble, donde Válgame te Dios. dicen, bueno, es que la medicina es muy bonita, pero hay que pasar ciertas cosas. Hay que llevarse bien con las personas que vas a atender, probablemente tengas percances,
Digo, hay historias que te cuentan desde que estás en el aula, pero prácticamente la mayoría de los estudiantes de medicina comparten que llegando a estudiar medicina, te prevén de que vas a pasar por una situación de inseguridad o de violencia Ha y que habido son cosas muchos, que tienen que pasar. ha habido muchos, sí, eso es lo peor, es que nos acostumbremos a que las cosas pasen. Han sido muchos, hay una especie de censo, una idea de cuántos muchachos o muchachas han sido agredidos o fallecido en ese ejercicio de sus prácticas. Sí, igual te repito, desgraciadamente no hay observatorios, no No, hay seguimiento, no hay cifras eso sería institucionales bueno, que ¿eh? Eso sería realmente, bueno. exactamente, lo que hacemos nosotros como asociación, que es la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, en conjunto con asambleas, en este caso específicamente la de médicos pasantes, eh, y todos conjuntados en este colectivo de médicos en formación, es precisamente eso, buscar testimonios, buscar denuncias. El año pasado se comenzó con la primera encuesta nacional, sobre todo relacionada después de este periodo de COVID. Ahora tenemos vigente la segunda encuesta nacional y pues los datos siguen siendo alarmantes. Prácticamente quien contesta esa encuesta contesta algún hecho desagradable. Afortunadamente no todos terminan en hechos tan lamentables como un asesinato, sin embargo, prácticamente todos tienen algo malo que contar. ¿Qué piden específicamente a la autoridad? Ya sabemos que en seguridad, etcétera, etcétera, pero bueno, ¿cuántos puntos llevan ustedes para hablar en esta conferencia de prensa que van a tener y que demandan del gobierno federal o de los gobiernos estatales? ¿Cuáles son sus peticiones específicas? Bueno, específicamente, reiteramos mucho que en esta etapa se sigue siendo parte de una institución académica, o sea, una escuela o facultad de medicina, entonces se proclama que justo las escuelas y facultades se hagan responsables de sus estudiantes, tienen la facultad de buscar plazas un poco más seguras o de simplemente decir esos lugares que son inseguros no van mis estudiantes, entonces Híjole, qué también grueso. es una dirección, es algo a lo que va dirigido a las jurisdicciones sanitarias, a las instituciones de salud que cumplan con los establecimientos, los centros de salud tienen que estar en condiciones, sí, para la seguridad del médico, pero también para la calidad de atención que se está dando a los pacientes. Muchos compañeros nos han mostrado las condiciones en las que están y su seguridad es atrancar ventanas con palos y prácticamente pues estar esperando que alguien llegue y pues busque esta atención no de la mejor manera. Y también algo que se busca es justo este cumplimiento de la norma, pero también una reforma al servicio social, donde realmente pues hay esta aseguranza de seguridad y sobre todo también esta verificación del por qué no se ha modificado desde hace pues más de 85 años prácticamente. Pero ya van a llegar los doctores cubanos que nos van a venir a salvar, ¿no? Oye, ¿cómo han tomado ustedes el asunto de la llegada de médicos de Cuba? En su momento también nos posicionamos, sobre todo específicamente por la declaración de que no hay médicos en México. Ja, ja, ja. Otra vez, desgraciadamente no hay números, no hay transparencia. Si uno solicita estas cifras, no hay algo que te lo diga específicamente, pero la realidad es que médicos recién egresados se van al ámbito privado y cuando me refiero al ámbito privado es a farmacias en su mayoría donde dan esta atención. Sin embargo, independientemente sea algo bastante accesible, la salud y la atención primaria no debería de ser algo que se cobre, debería ser otorgada por pues, el gobierno. En teoría debería de haber también un acompañamiento a todos estos médicos pasantes. Algo también que se hizo como declaraciones que no se quería ir a dar atención a estas poblaciones que son las más necesitadas. Y por supuesto que ya se da esa atención y se da por médicos pasantes, se da por estudiantes. Entonces también algo que se pone sobre la mesa es qué tan responsable está siendo el Estado dejando la salud de estas poblaciones tan vulnerables únicamente en manos de Porque estudiantes. además es lo que más se necesita, en donde más se necesita el médico es en esas zonas, que ahora son Así dominadas es. por el narco, vamos a hablar con claridad, y después el narco llega y piensa que tiene médico privado, ¿no? Y después que llegan con alguien baleado y me lo salvas, hijo, o te mueres, o sea, ya en ese terreno, ¿no? Sí, desgraciadamente esa es una realidad, sobre todo cuando hay enfrentamientos, eso es lo que pasa. El primero que se busca pues es al médico. Hay médicos que han sido retenidos de su libertad, hay quienes pues sí, prácticamente se les obliga a Sí, atender
y muchas veces, desgraciadamente, tampoco se tienen los recursos, o sea, simplemente se tiene lo más básico y no se puede dar esta atención adecuada y al final no se recrimina a la institución de salud, sino Bien. a la persona que está dando la cara, que es el pasante. Oye, ¿han tenido ya contacto con alguna autoridad? Las autoridades que se han pronunciado han sido en el estado de Durango, en los diferentes estados que también han hecho sus peticiones, ha sido bastante heterogénea la respuesta. Hay Sí. universidades y hay instituciones de salud que han respondido y que mínimo han dejado a escuchar, han escuchado a los estudiantes y hay otras autoridades que simplemente pues han silenciado y no han dado apertura. Pues ojalá no tengamos que lamentar ni privaciones de libertad, ni agresiones, y mucho menos asesinatos de jóvenes que están en la práctica del ejercicio de la medicina. Ojalá las cosas se arreglen, pero bueno, toman en consideración que estamos abiertos a, si ustedes necesitan expresarse, tienen aquí una ventana donde podrán hacerlo libremente. Muchas gracias, Cintia, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ¿Tú ustedes por estás el en espacio. práctica? ¿Tú estás Yo soy recién egresada, voy terminando este año, ¿Dónde estudiaste? así que ya pasé esta etapa del servicio social. Ujú. ¿Dónde estudiaste? Universidad de Sonora. ¿Tú estás ahí en Sonora? Sí, Le- Ahí están los tacos de pescado, ¿ah? de muchos tipos. Sí, qué rico. Pero allá no hay, ¿cómo se llama estos? Al pastor, ¿verdad? Me dicen que allá no hay tacos al pastor. No, casi no, casi no se Fíjate. usa. Bueno, en qué te vas a especializar, doctora? Estamos viendo, hay muchas posibilidades todavía, Bueno, que tengas tengo que buen pensar. éxito y esperemos que este asunto se corrija lo antes posible. Gracias por estar con nosotros.